Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de Expo Construir que nos han dado un lugar importante para hablar de los temas de sustentabilidad. Antes que nada, le quiero contar a GBC, como nos presentaban, es Argentina Green Building Council, o el Consejo Argentino de Construcciones Sustentables. Somos parte de un movimiento mundial que busca difundir los principios de la construcción sustentable. Argentina Green Building tiene 10 años de existencia, los primeros extremadamente difíciles y en soledad. Los últimos hemos visto un crecimiento importante de este movimiento de sustentabilidad. La charla de hoy, o el objetivo de charlar con estos amigos expertos, es básicamente ver qué pasa con la sustentabilidad y en los problemas que vivimos los argentinos hoy, siempre las amenazas dan oportunidades. Cuando nosotros hace 7, 8 años hablábamos en el mercado del cuidado de la energía, del ahorro, de los costos operativos, era muy difícil discutir estos temas porque en ese momento decían, por suerte la energía es muy barata. Hoy lamentablemente la energía parece muy cara o aumenta muy rápidamente, después cada uno tomará sus conclusiones si es cara o no, en eso no quiero meterme. Sí, lo que todos sabemos que en este último año ha aumentado muy alto su precio. Y entonces la debilidad que puede ser el aumento del costo de la energía es una oportunidad para los que, cuidando el medio ambiente, sabemos que podemos consumir energía dando igual o mejor calidad. Yo creo que en eso es un poco hoy el núcleo o el caballito de batalla que nos permite avanzar con más fuerza para la sustentabilidad. Los que me acompañan, seguramente cada uno de su lugar trabajan en esta dirección. Y vamos a empezar directamente con Silvina. Silvina es jefa de asistencia técnica de Isover, del grupo Saint-Gobain. Ustedes a Saint-Gobain, que es un grupo muy grande, lo conocen seguramente por los temas de Isover, por los temas de otros tipos de productos, pero cuando ustedes escuchan Isover en la radio o en la televisión, enseguida lo que dice la propaganda, si no me equivoco, es ¿viste cuánto aumentó la luz? Pero yo lo resuelvo usando productos de Isover. Ahí me gustaría que Silvina, más allá de que no hablemos de publicidad, que diga qué es lo que ustedes trabajan en esa dirección y por qué esa campaña fue enfocada en esa dirección. Me parece que es una campaña, además, los que escuchamos fútbol la escuchamos en los programas de radio y es una propaganda absolutamente masiva, no técnica, sino dedicada al público en general. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, nosotros, uno de los pilares, o el pilar que tenemos fundamentalmente en Saint-Gobain con la unidad de negocios Isover, pero en realidad en Saint-Gobain es la construcción sostenible. Y el pilar del ahorro de energía, que es muy importante, las construcciones que tengan muy buen aislamiento, muy buena resistencia, tratamos de difundirlo hace muchísimos años. Y hacemos diferentes acciones con diferentes actores. Se nos conoce mucho por ir por lo técnico, entonces las difusiones, ya sea en charlas, en eventos, en la asistencia día a día en los estudios, en las especificaciones, etc. Con esta movida de estos últimos años y que ya al usuario final, digamos, le toca el bolsillo, pues en definitiva, como decías vos, las tarifas no nos pegaban fuerte, empezamos a tratar de ir al masivo. De hecho, estamos también dando unas charlas en Facebook Live de cosas muy, muy sencillas y también el uso de aplicaciones. Tenemos una aplicación que no sé si alguno de acá lo conoce,
pero es una aplicación que sirve para cualquier ciudad de nuestro país que esté dentro de las normas IRAM, y lo que podemos calcular es el ahorro de energía, pero no solo el ahorro de energía, sino poniendo el valor del metro cúbico de gas y el de electricidad, y con eso podemos sacar el retorno de la inversión. Lo mismo que la campaña en el fútbol, que va a otro tipo de público, digamos, el mensaje es muy corto, pero nosotros creemos, un poco para darle el pie a todos, ¿no? La idea la tenemos arraigada, que primero tenemos que construir bien, y lamentablemente uno ve que en la construcción podemos tener edificios o torres más o menos certificadas por ley que van a estar bien construidas y otras, pero nosotros pensamos en la construcción total de nuestro país, desde la vivienda hasta la gran torre o gran emprendimiento, que debe tener un mínimo de calidad, y tenemos leyes con decretos, como en la provincia de Buenos Aires, que no se cumple desde el 2010. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el código de edificación que tendríamos que construir con un K, como dice la norma, sin condensaciones y pérdidas de transmisión, que hacen el primer escalón de cualquier normativa europea hace 15 años atrás. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que tratamos de tocar todos los actores, y que nosotros sí vemos en grandes certificaciones una ayuda, pero también pensamos en la construcción del día a día, y tenemos que empezar primero a construir buenas envolventes. Gracias, Silvina. Nosotros justo en estos días en Buenos Aires tenemos la suerte de que nos visite el presidente de ASRAE. ASRAE, de la que yo me siento orgulloso miembro hace más de 30 años, es la Asociación Americana de Refrigeración y Aire Acondicionado. Björn Olsen es el presidente actual de ASRAE, es un ingeniero dinamarqués y trabaja en el Centro Internacional para Cuidado del Medio Ambiente y la Energía en Copenhague. Y tenemos la suerte que nos visite. Entonces yo les quería pedir que nos cuente a nivel mundial cuáles son los esfuerzos de ASRAE en mejorar la calidad de vida, manteniendo ambientes confortables, saludables, que respiren, y cómo también eso tiene que ir de la mano de un profundo ahorro de energía. Tengamos en cuenta que en un edificio como el que estamos ahora, seguramente el consumo de energía eléctrica, el 50% se lo lleva el aire acondicionado o más, dependiendo. Con lo cual, lo que hacemos en aire acondicionado es fundamental para los temas de sustentabilidad y cuidado del consumo de energía. Bar? Yes, thank you for the introduction, and sorry, my Spanish is very poor, so I'm going to speak in English, but I have a good translator here. Muchas gracias por la presentación. Lamento no poder hablar en español porque hablo muy poco castellano, pero voy a hablar en inglés y la traductora va a traducir. So from ASRAE's side, our first goal is to help people create a building and systems for heating, cooling, and ventilation that provide a comfortable and healthy environment for people. Entonces, desde ASRAE, nuestro primer objetivo es construir edificaciones y sistemas con sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración que ayuden a crear un entorno saludable y de bienestar para las personas. And we do that, first of all, with the standards we create, which are standards used in building codes in US, but they're also used in other parts of the world. And here we have standards for energy performance of building, but we also have standards for the indoor environment, both for comfort and for indoor air quality and ventilation. Entonces, y trabajamos para lograr este objetivo a través de normas. Algunas de estas normas ya están incluidas en los códigos de edificación de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Aquí tenemos
Normas que aplican a mejorar el desempeño energético y también a crear una buena calidad del aire interior, del entorno interior, a fin de mejorar, como ya dije, el bienestar y la calidad de vida de las personas que ocupan esos ambientes. Then we focus on the energy performance by developing design guides going much further than the minimum requirements. So we have a series of advanced energy design guides which are freely available for everyone that can be downloaded. Entonces, y trabajamos en pos de mejorar el desempeño, la performance energética de las construcciones a través de guías de diseño. Estas guías de diseño son muy avanzadas y establecen los requerimientos mínimos, pero van mucho más allá de ellos. Estas guías se pueden bajar en forma gratuita del sitio web de ASHRAE. And we are just starting the new series going towards zero energy buildings. The first document for schools are available, and we are now starting and looking at small offices, how to construct zero energy buildings. Y estamos empezando a trabajar ahora en el desarrollo de guías que tiendan a Zero Energy Buildings, o sea, edificios con consumo cero de energía externa. Ya tenemos un primer manual o una guía dedicada a las escuelas y estamos trabajando ahora en una guía similar para pequeñas oficinas. Then I would just give a couple of comments which are well, based on what we do in ASHRAE, but also based on my experience from Denmark, where we are very close to have all new buildings, zero energy buildings. Y ahora voy a hacerles una serie de comentarios sobre lo que hacemos en ASHRAE y también sobre mi experiencia de trabajo en Dinamarca, donde estamos llegando muy cerca de tener edificios con cero consumo de energía. So it was discussed the price of energy was earlier too low and now it's increasing. This is very good. It should increase even more because the higher price on energy, the more incentive it is for sustainability and reduce the energy use. So in Denmark, we have put a high tax on energy to make it much more interesting for people to try to save and build sustainable. Se habló antes aquí de que el precio de la energía eléctrica era muy bajo en el pasado y había aumentado significativamente. Y yo creo que debería aumentar aún más, porque esto es muy bueno para la sustentabilidad, porque es un incentivo para construir y para buscar reducir el consumo de energía. Les pido por favor a los presentes que no digan esto fuera de este ámbito porque no nos van a tratar bien, ¿eh? Y en Dinamarca, además, se puso un impuesto a la energía para incentivar el ahorro de energía, justamente. But to get to this point and get people to make a sustainable building, you need building codes. People will not do involuntary, so it has to be a combination also where you're using building codes. Pero para lograr que se construyan edificaciones sustentables es necesario tener códigos de construcción, es necesario obligar a las personas a construir de manera sustentable. Nadie lo va a hacer por su propia voluntad. And then I think the building industry, and here especially Saint-Gobain can help, is today every building is like a new project. If you look at cars, we should try to learn from how they make cars. We should use more modules when we make the buildings, not every time create something new. If we can use modules to build up our building, it can be much more efficient. So I think we can learn something from the car industry. Entonces, y hablando un poco de la industria de la construcción, aquí habló la persona de Saint-Gothard, yo creo que la industria, hoy en día cuando se construye, cada construcción se toma como algo nuevo, desde cero, un nuevo proyecto. Creo que deberíamos aprender de la industria automovilística, donde se utilizan cosas que ya se tenían y se van modificando. Deberíamos aprender a reutilizar módulos, considerando módulos y volver a reutilizarlos la vez siguiente. And the last thing I want to emphasize, something we are starting looking on in ASHRAE, is the influence on your occupant.
on the energy use and the indoor environment. We need to find out how occupants behave. We have seen that for the same type of building, same type of a family, for example, residential, the way they behave can have an influence on the energy use with a factor 3 to 6. So that's again something when we build, when we make the control, we have to look at how the occupant react and maybe teach them to use the building much more efficiently. Entonces, voy a terminar con este comentario contándoles que algo que está empezando a hacer allá ahora es ver cómo influyen las personas que ocupan un edificio, ya sea un edificio de oficinas o una vivienda familiar, sobre el uso y el consumo de energía y sobre la calidad del aire interior. Nosotros estamos viendo que un mismo edificio puede tener diferentes consumos de energía según la actividad que desarrollen las personas que están dentro de ese edificio, y la influencia puede variar por un factor de 3 a 6, según lo que hagan las personas. Entonces debemos ver cómo utilizan las personas, los edificios y los lugares donde están para hacer todos estos cálculos. Bueno, gracias. Yo quería contarles también que hay una estadística que dice que para el año 2050, que nos parece lejos, algunos seguramente no lo vamos a ver, pero no importa, para el año 2050 todavía están por construirse el 60% de los edificios que van a ser usados en ese momento. Con lo cual, el desafío de cambiar los edificios, de construir de manera sustentable, es el desafío que tenemos que encarar nosotros. En el día a día hoy, seguramente tenemos un trabajo arduo también de modificar los edificios existentes, porque esos edificios existentes tienen máquinas de aire acondicionado obsoletas, que además de consumir mucha energía, dañan la capa de ozono o aumentan el agujero de oxígeno, carpinterías que pierden energía y por infiltraciones, y por lo tanto tenemos que consumir más energía tanto de calefacción como de refrigeración, iluminación ineficiente. En ese mercado tenemos miles o millones de metros cuadrados que reformar para mejorar la calidad de sus ocupantes y bajar esos costos de energía. Yo ahora quería pedirle al ingeniero Martín Simon. Martín es director de Januzzi Colombo, que es una de las empresas líderes especializadas en dirección de grandes obras, y en estos últimos 10 años hemos tenido la suerte de compartir algunos proyectos. Ellos no sé si estaban muy contentos o no, pero Januzzi Colombo tiene una gran experiencia en edificios sustentables. Entonces lo que yo quería que me cuente en forma corta, pero contarme la experiencia de cuando él empezó hace 8 años con Madero Office acá en la punta norte de Puerto Madero, que fue su primer proyecto que buscaba la certificación LEED, a los 5 o 6 edificios o más, no sé, que ya tienen en su portafolio de edificios sustentables. ¿Qué cambió? Porque es una de las cosas que los profesionales y los emprendedores nos preguntan de lo difícil que es construir en forma sustentable y de lo que nosotros creemos que no es así. No me defraudes, Martín, contame bien qué pasó. Justo están llamando por la respuesta. Me iban a dictar la respuesta. Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo una pequeña corrección, estamos más viejos, fue hace 11 años que empezamos con Madero Office, aunque parece que fue ayer. A ver, un poco completando la presentación que hace Carlos, nosotros trabajamos fundamentalmente en 2 grandes mercados, que son edificios de oficinas, corporativos o para renta, y edificios de vivienda de gama media y alta. Hace 10 años, 11 años, cuando empezamos con Madero Office, que es un edificio dedicado a renta, fue una decisión bastante difícil ver cómo adaptábamos normas americanas a mentalidad argentina. Cómo logramos transculturizar ese desafío. Para hacerlo un poquito más complicado, la obra estaba contratada ya. Casi todos los contratistas estaban incorporados, con lo cual era más trabajo para casi todos. Y obviamente se imaginarán que la intención era que fuera por el mismo costo, ¿no? Cosa que finalmente fue casi así.
La verdad que se tienen que dar una serie de situaciones alineadas. Tiene que haber un incentivo para tomar este desafío, el cliente tiene que entender este desafío y tomarlo, y los equipos de trabajo que participan alinearse con este objetivo. Esto último, que parece lo más difícil, en realidad termina siendo más sencillo de lo que uno cree, porque en general a casi todos nosotros nos gusta hacer las cosas que están bien y que tienen buenas intenciones. Con lo cual el desafío que veíamos más difícil fue tal vez menos difícil de lo que pensábamos. Respecto a lo que es edificio de oficina, por eso una diferencia, en estos 11 años el tema de la certificación LEED para edificios corporativos se transformó casi en un estándar en el mercado, en el segmento que manejamos nosotros. La definición por ahí de parte de los pedidos que recibimos nosotros de los clientes es: quiero que mi edificio esté certificado LEED. Por ahí la discusión es si hasta dónde quiero llegar, si Gold, Silver, Platinum. Ahora hemos terminado hace poquitos días un edificio que está en proceso de certificar Platinum. Y realmente es algo que le genera un retorno al cliente, le genera una diferenciación al edificio, hay un recupero muchas veces de la inversión, y todo eso alineado hace que esto pueda fluir. Las discusiones que muchas veces tenemos con Carlos, con todos los asesores que trabajan con nosotros, es para otro tipo de mercado. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, la legislación, bueno, como planteaban los compañeros acá de panel, no siempre acompaña este incentivo, y el mercado realmente no valora esto. El cliente final de la vivienda en general valora otras cosas más que la sustentabilidad. Muy probablemente también, como decía el ingeniero, esta situación de tarifas cada vez más caras nos hagan entender que al momento de elegir una vivienda, además de la ubicación, los amenities, la calidad del producto y todo, tenemos que empezar a fijarnos en el tema del consumo energético. Así como ahora muchos de nosotros lo empezamos a hacer hace un tiempo en electrodomésticos, ver qué nivel de certificación tiene un electrodoméstico que uno elige. Es un poco yendo al tema del panel el impacto de este tipo de medidas no es instantáneo, pero muchos de ustedes han construido en la ciudad de Buenos Aires y deben haber notado que en los últimos 10 a 15 años prácticamente desaparecieron los edificios de alta gama con provisión de gas en las unidades, sin ningún tipo de análisis de eficiencia, sino por una simple cuestión de costo inicial y de energía eléctrica subvaluada. Es decir, que muy probablemente esto que tal vez hoy no lo estamos viendo tan instantáneo, rápidamente se dé vuelta. Y el otro tema que quería agregar, digamos, desde nuestra tarea profesional, digamos, una de nuestras aspiraciones es estar un poco avanzados a las situaciones y llegar con el consejo a nuestros clientes antes de que sea un consejo que puedan leer en el diario. Realmente los movimientos que uno ve, más allá del aumento de energía, legislación que desde el año que viene va a exigir un porcentaje creciente de energía renovable en los edificios, legislación en estudio para poder autogenerar energía y vender el excedente a la red, son legislaciones que va a hacer que yo creo que en muy corto tiempo cambiemos totalmente la importancia que le damos a este tema en la arquitectura, incluso en mercados que hoy no lo valoramos como la vivienda. Gracias, Martín. Danilo es un compañero de ruta en la difusión de la sustentabilidad, primero desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos hace unos cuantos años, y hoy con una ONG, Acción Sustentable, nos viene acompañando a Argentina Green Building en esta difusión de principios. ¿Cómo ves el tema del aprovechamiento de este problema que vivimos los argentinos, del aumento del costo de las tarifas y de la sustentabilidad, y cómo ese discurso puede ser aprovechado no solamente en las viviendas de lujo o en los edificios corporativos, sino por ahí en otro tipo de construcciones como la que vos estás trabajando tan fuerte como son las escuelas, Danilo?
Bueno, buenas tardes. ¿Esto anda? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias Carlos y gracias por la invitación a este panel y gracias a todos ustedes por haberse venido hasta acá a escucharnos lo que entendemos que puede ser una contribución o un comentario de interés. Carlos hace un rato dijo algo así como una oportunidad y quizás yo voy a hablar más desde el lado conceptual, porque yo no tengo ningún producto para vender. Porque si bien me dedico o mi interés es en hacer escuelas que tengan que ver con lo sustentable, más me interesa el tema conceptual y básicamente cuando uno mira retrospectivamente lo que las Naciones Unidas define como el desarrollo sustentable, que es bajo 3 pilares, que es lo social, lo medioambiental y lo económico. Carlos habló de oportunidad y yo creo que hay una excelente oportunidad para todos ustedes y para nosotros también desde este lado. ¿Y por qué les digo oportunidad? Y para esto voy a citar unas palabras de Winston Churchill, que era asiduo exponente de dichos, el cual decía que la persona que no tiene, digamos, buena vibra hacia los negocios ve en una oportunidad una dificultad, y el optimista ve una oportunidad en la dificultad. Perdón, el que no tiene buena vibra ve en un negocio interesante una dificultad. Y el que tiene muy buena vibra para los negocios ve una oportunidad en una dificultad. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque hoy por lo general cuando hablamos de sustentabilidad hablamos en una escala grande, ¿no? En proyectos de 30.000 metros, 35.000 metros o 20.000. Y por lo general los profesionales dicen 2 cosas. Primero, yo poco de esos proyectos me tocan porque es una torta chica y por lo general son los grandes estudios los que tienen la posibilidad de hacer un proyecto de esta escala. Pero también hay muchos otros proyectos de otra escala, de 1.500 metros, 2.000, 2.500 metros, que también se pueden construir en forma sustentable o aplicando soluciones sustentables. Y también lo que decía Carlos, que es muy interesante, es todo lo que es el stock construido. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene millones y millones, tiene aproximadamente 240 millones de metros cuadrados construidos. Y en la mejor serie de los años, digamos, de este siglo, del 2000 al 2018, fue en el 2008 y se construyeron de esos 240 millones solo el 1,5%. Entonces, ¿el negocio dónde está para, digamos, la masa crítica de profesionales? Indudablemente lo que hay que apuntarles a todo esto que es la rehabilitación o lo que se llama retrofit en inglés, y generar esos edificios que fueron construidos hace 20, 30 o 40 años atrás, llevarlos a niveles sustentables. Entonces, cuando yo digo de oportunidades, por un lado digo esto, el otro es el tema de los proveedores. Yo entiendo cuando Carlos empezó a hablar de esto hace 10 años atrás y gracias a Carlos hoy estamos sentados acá con esta excelente concurrencia. En ese entonces uno de los problemas, todos decían, ustedes hablan de sustentabilidad pero no hay proveedores. Y en algún caso tenían razón, ¿o me equivoco? Por supuesto. El tema de botón de doble descarga, aireadores, o el tema de lo que es doble vidriado, o el tema de aires acondicionados, o elevadores o ascensores eficientes. La realidad es que no había. Y hoy uno ve constantemente que el mercado no solo ofrece, sino que cada vez más. Y el ciclo de vida de esos productos hoy tienen una mirada puesta en lo sustentable, o sea, de qué forma hacemos las cosas para hacer las formas mejor. Entonces, de vuelta, yo lo que creo es que a veces uno se asusta y cuando ve a grandes estudios hablando de grandes proyectos, dice, pero yo acá no tengo nada que hacer. Pero no es así. Yo creo que todos ustedes, como así también nosotros, somos agentes de cambio. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de convencer al comitente, al cliente y al inversor de que hay un negocio y que hay que prestarle atención, que esto no es un negocio para pocos, que son los avivados, que quieren hacer un negocio propio, sino que esto es un negocio primero económico y después bajamos a lo social y a lo medioambiental. Porque indudablemente construyendo mejor vamos a tener menores impactos ambientales y también vamos a poder
agrandar el negocio y también vamos a poder incluir a más gente y ahí estamos tocando lo que es el tema social. Gracias. Gracias, Danilo. Y vos tocaste justo el tema de los proveedores y hoy en esta mesa tenemos el gusto de tener a uno de los proveedores fundamentales del mercado. Pablo Paván es jefe de marketing de Asindar. Asindar no necesita presentación. Cuando nosotros en la sustentabilidad, le decía yo en una preparación, cuando nosotros empezamos a hablar de temas sustentables, a nivel internacional, todo el mundo nos dice que hay mucha scrap, mucho chatarra en el hierro. Nunca obtuvimos, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo, que nos digan qué porcentaje lleva la chatarra. Parece que es un secreto. ¿Qué porcentaje de hierro lleva chatarra? Parece que es un secreto, pero nosotros asumimos que debe andar entre un 25 y un 30%. Pero Asindar no se quedó en usar cada vez más chatarra para fabricar el nuevo hierro, sino que se empezó a meter en el negocio de la sustentabilidad. Y era un poco lo que decía Danilo, de que nos faltaban jugadores, que nos faltaban proveedores. Que un proveedor de nuestro mercado, que todos conocemos también como Asindar, se meta en esto, nos da un gran estímulo. ¿Por qué no nos contás qué están haciendo, Pablo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por permitirnos participar de este panel. Como bien decías, digamos, y un poco cuando iba escuchando las distintas expresiones que se daban en el panel, digamos, Asindar utiliza, digamos, chatarra para su materia prima, para hacer la barra de construcción que todos acá conocen y usan, y tiene una red además de chatarreros, digamos, lo que es Asindar Metálicos, para comprar chatarra a lo largo del país e ir usando en la medida de la necesidad que tenga según la demanda y oferta que hay de chatarra. Pero, digamos, eso es quedarse solo en la producción de la materia prima y en ser sustentable desde ese punto, que el acero es infinitamente reciclable por definición y no pierde su propiedad, pero nosotros empezamos a trabajar en base a distintas oportunidades que había de negocio, esto del aumento del costo energético. Si ustedes repasan en todo lo que estuvimos hablando, siempre las certificaciones o los edificios sustentables se dan en grandes obras. Y en las que son viviendas unifamiliares termina quedando un poco relegado, que es un poco el desafío que estaban planteando. Nosotros a través de la Cámara del Acero generamos un encuentro hace unos días con los institutos de vivienda provinciales, con la Secretaría de Vivienda, a través del Ministerio del Interior, donde estamos fomentando el uso de viviendas industrializadas de hormigón, las cuales, por su composición, digamos, con paneles de PS, malla y hormigón, tiene una reducción del consumo energético muy elevado respecto a la construcción tradicional en ladrillo. Asimismo, por ser una vivienda industrializada, en donde se hace todo en planta, digamos, hay un menor consumo de agua en obra, hay cero desperdicio en obra, los tiempos de construcción son mucho más rápidos, entonces toda esta es una serie de cosas que trabajan en la sustentabilidad pensando en viviendas unifamiliares. Nuestra idea es, como empresa líder del mercado de los aceros largos, tener clientes nuestros que son hormigoneros, digamos, que se hagan socios nuestros en todo el país para que a lo largo de todo el país puede haber opción de construir viviendas unifamiliares, pueden ser también edificios, pueden ser, digamos, oficinas, pero, digamos, enfocando en la vivienda unifamiliar, que es donde veíamos el mayor déficit de la sustentabilidad, viviendas que cumplan con las digamos, nuevas exigencias que tienen desde los institutos de la vivienda con las normas IRAM tipo B, el cumplimiento que tiene que tener, y además que cualquier usuario o arquitecto o desarrollador que quiera hacer una vivienda que tenga menor consumo energético pueda hacerlo con este sistema constructivo, reemplazando la construcción tradicional. Bárbaro, Pablo. ¿Está bien? Y... No, ahondando un poquito, como para cerrarte la idea, nosotros en el desarrollo que estamos haciendo, que está dirigido a la vivienda social, no solo nos quedamos en la construcción del panel, sino que buscamos que toda la casa esté preparada, digamos, sustentablemente con la arquitectura activa de lo que es el tratamiento de aguas grises, calentadores de agua, paneles solares y demás, como una cuestión de no quedarnos solo en lo que nos toca a nosotros, sino que haya ya una conciencia, digamos, de parte de los usuarios de todos los elementos que puede tener la casa para hacerla más sustentable, ¿no? Bárbaro. Y Ricardo Levington, es un arquitecto que conozco por suerte hace mucho. No sé si la gente de Asindar lo termina de reconocer. Este producto que está acá,
que no sé a veces si la palabra exacta es un adminículo plástico que se coloca dentro del encofrado y que por eso consume menos hormigón y consume menos acero. No sé si la gente de Asindra está muy de acuerdo con tu producto, pero yo creo que también tiene un enfoque sustentable este producto y quería que como uno de los aportes nos cuentes un poquito tu visión del tema. Bueno, buenas tardes. Yo le debo agradecimiento a la naturaleza, a todos ustedes, a mi familia y a todos mis colaboradores de la empresa y desarrolladores en haber confiado en nosotros. Siempre fue una iniciativa privada y buscamos siempre meterle el aire a las cosas, es decir, a los inventos y a las estructuras también. Desde el diseño, Prenova, lo que hicimos siempre fue pensar en ahorrar energía desde la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces hicimos varias patentes de prefabricados, hicimos desde el año 1977 y en todos los casos el hormigón es un pésimo aislante térmico. Sin embargo, si no se tocan las dos pieles, es un excelente aislante térmico, ¿no? Y guarda una inercia en la masa interna, que es la estructura misma del edificio. Bueno, entonces tiene como dos etapas nuestro desarrollo, que va desde 1977 hasta el año 2006. Tuve 3 momentos de iluminación que coincidieron con la aparición de los 3 patentes que desarrollamos. Voy a mencionar esto, que es lo que más se usa, que es el sistema Prenova 3. Y bueno, los otros 2 es interesante porque eran módulos tridimensionales, o son módulos. En Santa Cruz estamos construyendo también con los prefabricados en zonas muy, muy frías, moldeando todo en el lugar. O sea, no hacemos traslado de material. Entonces, la concepción empieza evitando el transporte, que es un elemento, es caro todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar nuestra huella de carbono? Nuestra huella de carbono la controlamos de la manera personal. Como bien decía el profesor dinamarqués, hay que conducir a ahorro cero, energía cero dentro de un edificio. Bueno, yo me vine abrigado, pues fui a estudiar gestión de calidad en Japón y me contaron que los edificios están fríos adentro, de hecho estaba bastante frío, íbamos abrigados, entonces es más fácil calefaccionar una cápsula que es mi abrigo, que dándole calor a todo. Entonces, ahí empezamos la reducción de huella de carbono. Cómo nos movilizamos, cuánto viajamos para hacer algo, qué logística, cómo hacemos economía del tiempo, o sea, no desperdiciar tiempo en nada. Bueno, entonces, en la etapa de diseño, lo que hacemos para ahorrar energía es haber desarrollado estas losas que cubren luces de 5 a 16 metros sin vigas, ¿no? Y no tiene vigas, y eso es una ventaja porque el edificio puede cambiar de funcionamiento a lo largo de cientos de años y va a servir para otra cosa, que si tuviera vigas tendría que gastarse plata en hacer gastos para cambiarlo, para otra cosa, que no serviría de todos modos. Y los brise soleil, o sea, Le Corbusier, cuando diseña los brise soleil, que hace que evite que entre el sol de verano y sí entre el sol de invierno. Entonces, con estas losas, por ejemplo, L dividido 35 nos da el espesor de losa, multiplicado por 10 nos da el voladizo posible, o sea, una losa de 30 centímetros vuela 3 metros. Entonces, ya tenemos una sombra en verano que hace ahorrar energía y no gastamos un mango con eso. Muy bien. Y la otra cosa es que desarrollamos esta técnica para un método, un protocolo. Nosotros no somos empresa constructora, lo que hacemos es diseñar y trabajar en equipo con los desarrolladores, sus arquitectos, y buscamos en forma holística cómo mejorar la aptitud climática, la aptitud de funcionamiento del edificio, ¿no? Ya sea de residencial, comercial, industrial, hospitalario. Y entonces lo que hacemos es definir cómo van a ser las plantas, el diseño estructural del mismo,
le damos un manual de uso al ingeniero estructuralista y trabajamos en conjunto con él. Diseñamos los preliminares de la estructura, lo predimensionamos y metemos aire adentro. ¿Dónde seguimos metiendo aire? Seguimos metiendo dentro de la estructura. Y entonces somos, en cierto modo, socios de Arquímedes y de Isaac Newton. Es decir, al sumergir un disco presurizado dentro de la masa de hormigón, estamos desalojando ese hormigón que no sirve para nada. Y a la vez suprimimos todos los cielos rasos, o sea, no es Cassetón. Fontán Balestra, el ingeniero que hizo el aeropuerto Erevan, proyectó el aeropuerto Erevan con el sistema Prenova en el año 2006, había ya calculado todo con casetonados, pero vio que esto era más liviano que toda esa estructura y dejó de lado todo el replanteo de la estructura que ya estaba hecho, y Eurnequian eligió esto para hacer ese aeropuerto y el aeropuerto de Ezeiza, etc. También lo eligieron Mario Roberto Álvarez y otros desarrolladores importantes, y pequeños desarrolladores que hacen obras más chicas. Y entonces suprimimos todos los contrapisos y carpetas porque ideamos un sistema de nivelación de las superficies que hace que quede más o menos 5 milímetros la superficie del piso. Se puede pulir, pasar el helicóptero o pasar diamante encima y queda granito a la vista. Entonces nos ahorramos los pisos, nos ahorramos los contrapisos, nos ahorramos los cielrasos, la yesería. El edificio va a pesar el 60% de lo que pesa un edificio común. Quiere decir que el atributo de la levedad es un atributo principal en cualquier edificio que hagamos de aquí al futuro. Entonces, para un edificio de cada 10.000 metros cuadrados hay una reducción de 1.000 metros cúbicos de hormigón en la estructura, más 400 metros cúbicos más de contrapisos y carpetas, lo que hace casi un total de casi 700 toneladas de dióxido de carbono que dejamos de emitir al ambiente, ¿no? Según las normas inglesas. Entonces eso ha calificado los edificios estos para las grandes empresas con la certificación LEED Gold. Por ejemplo, el edificio que hizo Bulbarella en Libertador 170, Vicente López, y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se logra para no hacer retrabajos? El retrabajo también es una fuente de pérdida de energía. Se trata como clientes unos de otros. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Después de que nuestros clientes hacen la construcción, son el colocador de carpinterías, el colocador de pisos y el pintor. Entonces, la estructura de hormigón tiene que estar terminada llave mano después que fue colada. Y esa es la zanahoria que todos ponemos adelante. Gracias. Bueno, no sé qué otra cosa. No nos queda mucho tiempo, pero yo le quería preguntar a Bian, ¿cuál ha sido? Nosotros en la Argentina en este mismo momento que estamos sufriendo este aumento de tarifas tan notorio, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también se está discutiendo con mucho ímpetu, muchas ganas y mucha controversia el Código de Construcción y el Código de Edificación. Lo que se está discutiendo lamentablemente no es la sustentabilidad, sino la altura de los edificios, el FOS, las características en el diseño. Pero quería que nos cuente un poquito cómo ha sido, desde su punto de vista, en Dinamarca y en otros países que por ahí conoce, cómo ha sido la discusión y cómo la sustentabilidad se ha metido en los códigos para ayudar a vivir mejor y consumir menos energía. Well, the way it has basically been done in Denmark and now in all EU countries is to have a building code that limits the amount of energy use, but without limiting the design and the work of the architects and the engineers. Entonces, Yes. ¿cómo se hizo esto en Dinamarca y en otros países de la Unión Europea? Bueno, a través de un código de construcción que limita el uso de energía. En los
en las construcciones finales, pero sin limitar el trabajo ni de los ingenieros ni de los arquitectos. So the first building codes were more focusing on the individual products, saying windows have to have this and this insulation, you cannot have more than certain percentage windows area. All these sometimes limitations on what you can do. Now the building codes is performance-based, so you give a criteria for how many kilowatt hours per square meter per year your building may use. You have then a predictive method, a way of calculating that, and it's based on primary energy, so you take into account the quality, how the energy is produced, and that is basically what you have to show to get a building permit. That often requires that the architects and the engineers work together from the beginning and not one after the other. Okay, let me catch that. Entonces, al principio los códigos de construcción estaban basados en limitaciones. Decían, las ventanas tienen que tener esta medida y esta medida, el vidriado tiene que ser así y asá, no puede haber más de una determinada cantidad de superficie de ventanas por metro de fachada, etc. Ahora esto se ha modificado y todo está basado en el desempeño. Hay que calcular cuántos kilowatts por metros cuadrados por año puede consumir un edificio. Un edificio o una construcción. Y en base a eso hay que calcular el costo total. Todo esto se tiene en cuenta considerando la energía básica y cómo se produce esa energía. Para esto, todos estos cálculos son los que se deben presentar para obtener el permiso de construcción. Y esto implica entonces que desde el principio deben trabajar juntos ingenieros y arquitectos. And then at the same time, we also have codes for the indoor environment, because it's easy to save energy if you don't take into account the indoor environment. So you need that also. So when they do the calculation of the predicted energy use, they use criteria for comfort, for ventilation, for lighting and noise. Además, los códigos de construcción también tienen en cuenta el ambiente interior, porque es muy fácil quizás ahorrar energía o reducir el consumo de energía si no se considera el ambiente interior ni el uso que se le va a dar. Entonces, para determinar el uso previsto de energía hay que tener en cuenta también la situación de bienestar y el estado de bienestar de las personas que van a ocupar esas edificaciones, la ventilación, la iluminación y el ruido y los ruidos. And it's important that you look at the whole year use of a building. We had earlier the problem we focusing on the heating season. We use more heating and cooling, for example, in Denmark. We had very good building, low energy use, but because we have focused on the heating season, so we had large window to gain from passive solar, we had the problem of overheating in summertime and increase the need for cooling. So you need to look at the whole year to optimize the buildings. Entonces, y al considerar el consumo energético, en el caso de los sistemas de ventilación y aire acondicionado, es necesario considerar todo el año. Tuvimos este problema en Dinamarca en alguna oportunidad, donde nos centramos en lo que era calefaccionar, entonces teníamos ventanas que dejaran entrar el sol para aumentar la temperatura interior, pero teníamos un sobrecalentamiento, una temperatura demasiado elevada en verano, con lo cual necesitábamos más refrigeración. And just last one point where we have a problem. We can show that we over the years have decreased significantly the energy use per person. But the thing is, or per square meter, but what we see now is that we have more square meters per person. When you develop and people develop, we see people are using more square meters in the buildings. So, like you were talking about, now we have more air,
we use bigger building materials. I don't know what the solution is. One solution I have is you should forbid people to divorce because we have too many one-parent families. Entonces, pero ahora estamos viendo un problema nuevo. Durante muchos años se logró reducir el uso de energía y las personas utilizaban una determinada cantidad de metros cuadrados. Hoy en día lo que estamos viendo es que las personas utilizan y necesitan más metros cuadrados en forma individual. No sé cuál es la solución de esto para reducir la cantidad de metros que utiliza una persona, pero quizás una solución sería prohibir que se divorcien las parejas, porque en este caso se reduciría la cantidad de metros que necesitan dos personas individualmente. A ver, Silvina le quería hacer una pregunta. Pero tenemos 23 segundos. Porque acá nosotros tenemos nuestro problema, muchas veces en los profesionales, dado, como decía, que hay una ley que se debía respetar, con niveles de aislamiento que no siempre se le tira, digamos, la culpa a quien lo tiene que controlar, en este caso los municipios, y como es un país federal es muy complicado desde el gobierno, eso es lo que dicen, el poderlo, digamos, ¿cómo se dice? Obligar, o ejecutar. Es un ida y vuelta. De hecho, se está armando un etiquetado semejante al que está en Europa desde el gobierno nacional, pero no sabemos si se va a poder aplicar. ¿Cómo es el tema de cómo los profesionales realmente respetan o no esas normas? ¿Cómo es el ejercicio en Europa para que esto se cumpla? Well, it differs. I cannot speak for the whole of Europe, but it's a very good point you have. How can you enforce it? I know in most countries in Europe, it starts with a building permit. If they don't meet the requirement, if they haven't shown the calculation, where other is a national method, but now we have an EU method to do the calculation. If they cannot show that they meet the requirements, they will not get a building permit. Esto, por supuesto, bueno, no es una cuestión fácil y, por supuesto, varía de país en país. Pero en varios países en la Unión Europea esto empieza desde el momento del permiso de construcción. No se otorga un permiso de construcción si no muestran los cálculos que deben dar de una determinada manera. Gracias. Me están haciendo algunas señales poco amistosas, pero yo les quería contar, aprovechando esta última pregunta, que los que vinimos haciendo construcciones sustentables estos 10 años, una de las primeras preguntas que nos hicieron los clientes locales fue ¿y quién nos controla? Martín puede dar fe. Y nosotros dijimos, nadie, solamente nosotros. Y hemos logrado en este ámbito, y sin ser petulantes, hacer las cosas de la mejor manera posible y cumpliendo los códigos sin pensar que iba a venir alguien a revisarnos o no. Nos ha costado mucho, mucha pelea, mucho aprendizaje y seguramente nos sentimos muy respaldados por los desarrolladores que son los que pagan esta movida y ellos fueron junto con los que impulsamos la sustentabilidad aquellos que nos ayudaron a construir. Los proveedores, los directores, los arquitectos se han sumado a esto como una cosa novedosa en la cual todos tenemos que integrarnos para lograr un mejor producto. Ese mejor producto nos va a dar mejor calidad de vida, espacios saludables, iluminados, ventilados y en los días que corremos hoy, un sensible ahorro de energía. Yo quiero agradecerles a los organizadores por poner este tema en el candelero y a mis compañeros de mesa por poder ayudarnos a difundir estos principios. A todos ustedes, muchas gracias.